lo que se conoce como refranes. Y hemos escuchado muchos refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. No hay mal que por bien no venga. Zapatero a tu zapato. Haz el bien y no mires a bien. Y ustedes tienen una lista, seguramente están pensando en ello, de estos refranes. Son expresiones que transmiten un consejo, una enseñanza, una verdad, en forma breve y concisa. Y eso es lo que hace que lo retengamos en la mente, porque tienen ese ritmo y esa sencillez. Y por supuesto que hay que analizar si todo lo que un refrán dice, pues es verdad, en un 100%. En esta ocasión, el título de mi sermón es efectivamente un refrán. Y este refrán, que quizás ustedes han conocido y han escuchado, dice: no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que brilla es oro, pues tiene diferentes interpretaciones, diría yo, pero lo que está diciendo o lo que está aconsejando es realmente que no nos dejemos engañar por las apariencias, porque no todo lo que es brillante, no todo lo que es reluciente tiene la capacidad que tiene, la calidad que tiene el oro. Examinemos las cosas con un poco más de detenimiento antes de poder aceptarlas como tales, como verdades. Este refrán, no todo lo que brilla es oro, es bastante antiguo. Yo diría que tiene un poco más de 400 años, casi 500 años de haber sido escrito o por lo menos mencionado. Este refrán apareció por primera vez en el folclore y la literatura inglesa. El famoso escritor William Shakespeare lo mencionó en 1596 en El Mercader de Venecia, una obra que combina la comedia y el drama. Imagínense cómo será de antiguo este refrán. Y en esta historia, un príncipe de Marruecos encontró un gigantesco cofre. Ustedes saben que los tesoros de los piratas y toda esta gente, pues tenía el hábito de guardarlas en un cofre, quizá un cofre dorado o una madera fina. Este príncipe encontró un cofre que tenía una inscripción todavía un poco más llamativa. Decía: quien me escoja obtendrá lo que muchos hombres desean. Y con este título, pues lógicamente él estaba ansioso por abrir este cofre. Y pues en el momento que lo abrió, las bisagras que tenía este cofre pues oxidado rechinaban. Y apareció ante sus ojos una calavera. Y esta calavera tenía un mensaje en la frente que decía: no todo lo que reluce es oro. Entonces, hermanos, como digo, las apariencias pueden ser engañosas. Las cosas que tienen un valor real no siempre son evidentes a simple vista. A veces las cosas que no son ciertas son las que más realzan porque llaman más la atención. Hace ya muchos años, en un periodo histórico de la época de los Estados Unidos, durante este periodo que se conoció como la fiebre del oro, en California, en el año de 1848, una persona quizá encontró unas pepitas de oro y se divulgó la voz que en este estado había mucho oro y que había que extraerlo para poder ser rico. Esto indujo a un movimiento grandísimo, un éxodo, diría yo, de personas de otros estados
del extremo de los Estados Unidos que hicieron una gran expedición para ir a encontrar este oro y volverse ricos de la noche a la mañana. Este estado ahora, en la actualidad, también se conoce como el estado dorado, por eso, porque tenía esta característica. Se calcula que posiblemente alrededor de 500,000 de personas se trasladaron de todos los Estados Unidos, incluso de América Latina, muy pocos por supuesto, de Europa, personas que armaron un viaje desde Australia con el incentivo y con la promesa de poder hacerse ricos de la noche a la mañana. Llegaron incluso muchas personas de la China. De ahí que en la sociedad californiana existe un asentamiento de una colonia china muy grande, porque los chinos también llegaron ahí a ver si podían conseguir este oro. Sin embargo, se calcula que quizá no más del 5% de estas personas que armaron este gran viaje en barco, en tren, en caballo, en mula, se volvieron ricos. El 95% de estas personas no encontraron lo que buscaban, no encontraron el precioso oro. No obtuvieron nada significativo del esfuerzo de este viaje. Ustedes saben que todos los viajes implican gastos, esfuerzos. ¿Cuánto gastarían estas personas en este viaje? Imagínense ustedes. Equipo de minería incluso, porque seguramente compraron por lo menos unas piochas para ver si encontraban oro. Y muchos de ellos realmente, digo el 95%, se desilusionaron en una forma muy grande porque no encontraron oro. Otras personas, otro sector de la población migrante, aunque no encontraron oro, lograron prosperar, lograron establecerse en este estado, hicieron negocios, pues pusieron tiendas en donde ofrecían servicios, comida, hospedaje, almacenes y todo. Estas personas no fueron mineros realmente, pero se establecieron en este estado, en el estado de California, con, repito, tiendas, restaurantes, hospedajes, que era lo que la gente también buscaba, tiendas de campaña quizá, piochas, palas, todo lo que necesitaban las personas para poder encontrar el oro. Y este oro, pues lógicamente lo buscaron en las colinas, a ver si habían minas, en los ríos también. Se pusieron a colar toda la arena del río con unos gigantes coladores para ver si ahí se encontraban las famosas pepitas de oro. Lógicamente, en este periodo muchas personas también fueron estafadas, muchas personas también fueron engañadas, muchas personas que creyeron haber encontrado una fortuna y oro, fueron donde el experto y dijeron, mire, aquí está mi oro, y yo traigo una carretilla de oro y la quiero vender. Y realmente se desilusionaron mucho cuando la persona que iba a comprar el oro dijo, esto no es oro, parece oro pero no lo es, este es otro metal, pero lo que no es oro. Se trataba de un metal diferente, la pirita. La pirita de hierro es un metal que se parece mucho al oro, brilla como el oro, brilla como el oro. Tiene un brillo dorado, pero no tiene, por supuesto, ni el valor, ni el peso, ni la pureza que tiene el oro auténtico. El oro es un elemento puro, podríamos decir, y por esa razón, los elementos que son puros se registran en una tabla que se llama la tabla periódica de los elementos. Y se llama la tabla periódica de los elementos porque ha ido cambiando conforme el tiempo. Al principio esta tabla periódica tenía como unos 60 minerales registrados. Y esto se fue incrementando. Y la persona que creó y que pensó en hacer esta tabla periódica
fue el científico ruso llamado Mendeleev. Y este Mendeleev ideó y dijo, las personas que encuentren un mineral que es puro, que no tiene combinación con otros metales, con otros elementos, lo vamos a consignar en esta tabla periódica. Y en esta tabla periódica saben los estudiantes de bachillerato que están las clasificaciones de lo que se llaman las tierras raras, los minerales, los otros que son, que tienen otras características. Y entonces, hasta existe una nomenclatura de cómo leer la tabla periódica. Se usa mucho en química, por ejemplo. En química es indispensable tener una tabla periódica de los elementos. Ahí está el oro, el plomo, el cobre, el bronce, todos esos elementos, incluyendo elementos radiactivos, también se encuentran ahí, y otros de nombres raros como el molibdeno, el estroncio, y otros que realmente llevan el nombre de la persona que lo descubrió. Está registrada en esta tabla. En esta tabla, les repito, está el oro puro, representado en esta tabla periódica con las letras AU, porque ciertamente cada uno de los metales tiene una letra. Bueno, tiene dos letras. En el caso del oro, la A mayúscula y la U minúscula. Repito, la pirita, en cambio, es un mineral compuesto, es decir, no es solo un elemento, y por eso no se puede consignar en esta tabla periódica de los elementos. Esta pirita está compuesta de hierro y azufre. Entonces es una mezcla, es una combinación, no una mezcla, sino que una aleación, porque en el caso de los metales se llama aleación. El oro tiene un color amarillo metálico característico. La pirita tiene un color dorado, pero un poco más pálido, y también ligeramente verdoso. Un experto identifica esto inmediatamente. El oro es también relativamente suave. Incluso los mineros de California, la primera prueba que hacían ellos para ver si lo que habían encontrado era oro era morderlo con la muela, para ver si se ensartaba un poco la muela en el oro, y esa era una seña muy primitiva, por supuesto, de identificar. Muchas personas se quedaron sin muelas, pues, cuando mordieron la pirita, porque es un hierro, es hierro con azufre. Bueno, la pirita tiene el doble de la dureza que tiene el oro. Otra característica del oro es que usted puede agarrar una navaja o algo y le puede hacer una pequeña sisa. El oro es muy, muy maleable. El oro es un metal precioso por eso. Y por eso es que los joyeros escogen el oro para los anillos, para los aretes y para muchas joyas, porque es moldeable. Al doblarlo no se quiebra. Otros metales no son así, se quiebran. Otra característica u otra diferencia, diría yo, entre el oro y la famosa pirita es que si se sostienen ambos en la mano, el oro pesa más, el oro es más pesado, el oro es más compacto, de acuerdo a su tamaño, desde luego. En el campo, el oro no forma chispas cuando se golpea con una piocha. La pirita produce chispas al ser golpeada por su contenido de hierro. Usted agarra una piocha y la ensarta en una mina que tiene hierro y echa chispas. El oro no. Era otra característica que en cierta forma guiaba a los mineros para poder reconocer si habían encontrado oro. Lo mismo sucede, hermanos, con los preceptos espirituales.
Lo mismo sucede con los preceptos espirituales, con aquellos valores y aquellos principios que no tienen valor. Pueden tener un brillo relativo, pero no tienen el valor genuino en esta comparación entre el oro y la pirita. Debemos hacer nosotros una reflexión profunda de las falsas apariencias y las trampas en que podemos caer en nuestra búsqueda de la verdad. Puede ser que usted encuentre pirita y que no encuentre oro, y que usted crea que ha encontrado la verdad de Dios y que ese precepto le va a ayudar a ser un mejor cristiano y a tener una relación íntima con Dios. Hay ciertas enseñanzas, repito, que a primera vista pueden parecer valiosas y llenas de promesas, pero al ser examinadas con más cuidado, revelan su verdadera naturaleza, de qué están formadas, cuáles son sus elementos. Y esta verdadera naturaleza puede ser vacía e incluso puede ser perjudicial. Por ejemplo, encontramos algunas ideologías que pueden promover o que pueden motivar a una búsqueda desenfrenada del éxito material, quizá la fama, quizá el poder, como la ruta hacia la felicidad y a la realización, y no ser el camino correcto, no haber encontrado el oro, no haber encontrado esa piedra preciosa que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Estas promesas pueden brillar, y por eso el título de esta plática, no todo lo que brilla es oro. Pueden brillar, pero no es oro, no es genuino. Al final resultan ilusorias, dejando a las personas en un estado peor. ¿Sabe por qué? Porque se encuentran vacías, se encuentran desilusionadas las personas al no haber encontrado la paz y la felicidad que prometen estos principios. Del mismo modo, estos principios ofrecen respuestas fáciles a preguntas difíciles sobre la vida, sobre la moralidad o la existencia misma del mismo ser. Estos preceptos, hermanos, pueden parecer muy convincentes, fíjese, cuando uno los escucha o cuando uno los lee, pero al no estar basados en la verdad profunda, se desintegran, se desmoronan, se caen. Y esto ocurre especialmente cuando estos principios enfrentan los desafíos y las pruebas de la vida. En contraste, los valores y las enseñanzas genuinas de la Biblia puede ser que no sean tan llamativas. Guarda el día sábado. No es muy llamativo para la mayoría de las personas tener que guardar un día en específico. Pueden ser llamativas, repito, como la honestidad, la compasión, la humildad, pero tienen un valor intrínseco que no perdura. En cambio, la verdad genuina perdura. La verdad genuina enriquece la vida de una manera especial, de una manera significativa. Debemos entonces cada uno de nosotros discernir. Esta es la clave. Discernir, buscando siempre el oro verdadero de la sabiduría y la verdad, en lugar de dejarnos engañar por el atractivo de aquello que brilla, de aquello que parece valioso. La verdad, por otra parte, no siempre se manifiesta por su apariencia. La verdad
no siempre se manifiesta por su apariencia externa. Las verdades preciosas, hermanos, no están en la superficie. Hay que escarbar un poquito más y ahí está la verdad real. Esta palabra estaba buscando yo en el diccionario, la palabra discernimiento. Nosotros entendemos todo lo que es el discernimiento, pero voy a darles una definición que quizá nos explica un poco más este concepto. El discernimiento es la capacidad de evaluar, distinguir y comprender con claridad las diferencias entre lo verdadero y lo falso. Fíjense, la capacidad para poder decir qué es verdadero y qué es falso, eso es el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. También el discernimiento nos ayuda a poder identificar qué es bueno y qué es malo. También lo que es importante y lo que es superficial. También encontramos en esta definición. Implica pues, el discernimiento implica un juicio crítico y sabio, basado en la reflexión y el conocimiento para tomar decisiones sabias. Dígame si no es tan importante el discernimiento para nosotros. Imagínense la capacidad para poder distinguir entre el bien y el mal, la capacidad para poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, para poder decir esto es genuino y esto no lo es. Y déjenme decirles algo, Dios nos lo ha concedido a cada uno de nosotros en el momento que vamos comprendiendo un poco más la verdad de Dios. De manera que el discernimiento dentro del contexto espiritual es reconocer cuál es la voluntad de Dios. Si usted tiene discernimiento, usted va a poder encontrar y saber cuál es la voluntad de Dios para poder establecer conceptos espirituales correctos en su vida y que esto le dé muchas bendiciones. En la Biblia encontramos repetidamente estos conceptos. Encontramos que en los tiempos presentes vendrán, dice, falsos maestros. Porque este concepto entre lo que es real y lo que es verdadero se aplica no únicamente ni a los minerales ni a las cosas, sino que también a las personas, a los maestros. Vendrán maestros que presenten doctrinas atractivas, doctrinas que brillan, pero son falsas. Veamos por favor la primera cita que traigo, que se encuentra en Mateo capítulo 7, empezando en el verso 15, de 15 al 17, vamos a leer. Mateo 7, 15 al 17. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vean ustedes, lo externo es una cosa, pero lo interno es otro, igual que este metal. Lo externo es una cosa, pero el interior es diferente. Por sus frutos los conoceréis. Y hace la pregunta, ¿se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Es imposible recoger un higo de una mala hierba, pues no la va a producir, sencillamente. Ni una uva la va a poder cosechar de un espino, de una planta con espinas, imposible. Así pues, todo buen árbol da frutos, mas el árbol malo da fruto malo. Esa es una definición y ese es un concepto que Dios nos instruye. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces, repito,
Algunos conceptos pueden parecer, hermanos, muy religiosos, muy piadosos. Igual algunas personas, por su comportamiento, pero en ese comportamiento y en ese actuar de ellos, no reflejan ni el carácter ni las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es difícil discernir, créanme, discernir lleva un entrenamiento y nosotros como cristianos debemos ser entrenados en el discernimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Segunda de Timoteo 3:5, si ya están ahí. Aquí nos advierte sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, dice, y quedas advertido sobre aquellos con apariencia de piedad, pero que negarán la eficiencia de ella. Es decir, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Alejémonos de estos individuos, alejémonos de estas personas. Algunos mensajes también pueden parecer muy atractivos, la verdad que sí, pero carecen de sustento, especialmente de sustento espiritual, o sea, no son sólidos espiritualmente. Es importante profundizar en la Escritura. Tenemos que no solo leer la Biblia, hermanos, tenemos que estudiarla y tenemos que meditar en ella. Tenemos que tratar de establecer una relación personal con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para poder discernir la verdad, para poder saber qué es falso y qué es verdadero, qué es genuino. Es importante, pues, discernir cuidadosamente entre lo que parece valioso o verdadero y lo que realmente es. Pero esto es mucho más importante en el aspecto espiritual. Ahí es donde realmente tenemos que enfocarnos. En la búsqueda de la verdad de Dios se requiere una fe profunda, se requiere un estudio diligente, una relación genuina con Él para evitar ser engañados por apariencias superficiales, por apariencias que salen nada más a la superficie. Entonces, necesitamos identificar los principios espirituales, pero no solo aquellos que brillan, sino que los que son genuinos. Una tarea realmente dura para nosotros, ¿no? Nosotros como seres humanos por sí mismos creo que no la podríamos hacer. Debemos basarnos pues en una guía, y esta guía son los principios bíblicos. Los principios bíblicos nos dan la guía y la orientación para poder saber qué cosas son genuinas y tener una relación sólida con nuestro Dios. De manera que nuestra función como cristianos es examinar todo a la luz de las Escrituras. La Biblia nos indica que aquello que es verdadero y valioso espiritualmente es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que encontrar. Entonces, si algo parece brillante, pero no está alineado con las enseñanzas bíblicas, no es genuino, simplemente no es verdadero. Tiene que estar alineado con las enseñanzas bíblicas. De allí que nosotros, desde que empezamos a conocer la verdad, empezamos redescubriendo verdades y cosas. Les pongo un ejemplo. Yo crecí en un hogar católico, podríamos decir. O sea, mi madre, ella era católica, ella iba a la iglesia. Yo recuerdo que de niño miraba yo esas madrileñas que se ponía ella en su pelo. O sea, ella seguía todas esas tradiciones.
Mi papá al principio no dijo que sí, pero después él realmente, yo pude detectar que él realmente no era católico. Entonces yo tenía no confusión, pero realmente tenía dos conceptos, el de mi madre y el de mi padre. Él a veces se levantaba temprano después para estudiar las escrituras, como buscando la verdad realmente, ¿verdad? Y eso es algo difícil para nosotros, porque todos hemos crecido bajo ciertos preceptos, bajo ciertos conceptos. Y créanme que cuando uno pasa un colador sobre esas cosas, cuesta mucho, porque la mayoría de cosas se van, porque no tienen sustento. De manera que nosotros hemos dejado muchas cosas también en el camino. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá posiblemente hayan ido a la iglesia el día domingo. Y hasta que fuimos un poco mayores o hasta que tuvimos cierto entendimiento, llegamos a comprender la verdad del día sábado. ¿Y qué de las otras muchas doctrinas que están en las Escrituras, hermanos? De cosas que debemos hacer y de cosas que no debemos hacer. Porque las religiones realmente marcan una guía, pero realmente algunas no tienen sustento bíblico. Vamos a Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Aquí se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense ustedes, desde esa época, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas veces lo que brilla superficialmente busca satisfacer tal vez un orgullo, una vanidad, tal vez un beneficio personal, más que glorificar a Dios. Yo por lo menos he escuchado de ciertos ministros o ciertos pastores que realmente van tras la búsqueda de la riqueza y fundan quizá iglesias que son ostentosas y que las personas que van ahí se sienten como de cierta categoría porque pertenecen a ese grupo, que son exclusivos y todo. Pero estos pastores a veces lo que están buscando es un beneficio personal. No profesan realmente el amor hacia todos los miembros. Lo verdadero prevalece. Esa es otra señal inequívoca para nosotros. Lo verdadero prevalece con el tiempo. Lo que es falso se cae, hermanos. Lo verdadero prevalece con el tiempo. Y también cuando llegan ciertas circunstancias, ciertas adversidades, lo verdadero prevalece. Si algo brilla solo temporalmente, repito, o cambia según las circunstancias, es muy probable que no sea auténtico. Porque las cosas verdaderas prevalecen con el tiempo, se mantienen, no se caen ante la adversidad. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, empezando en el verso 14. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, dice esta versión, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Hay una lupa espiritual que detecta estas cosas.
para poderlas juzgar en forma espiritual. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Repito, aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Vivimos en una sociedad donde la gente se aleja cada vez más de Dios. Identificar los frutos genuinos es un verdadero reto para cada uno de nosotros, especialmente en esta sociedad donde la gente vive alejada de Dios. La Biblia es el estándar por el cual podemos medir los frutos genuinos. Ustedes conocen cuáles son los frutos genuinos: gozo, paz, paciencia, benignidad. Saben ustedes cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Si la vida de una persona no refleja estos frutos, es una señal de que está caminando apartado de los caminos de Dios. En cambio, si una persona da estos frutos, produce estos frutos, es una señal de que está caminando conforme al Espíritu de Dios. Los frutos genuinos no son temporales, ni dependen de factores externos, aún en los tiempos de prueba. Con la guía del Espíritu de Dios podemos mostrar constancia en su carácter. Nuestro carácter se fortalece cuando tenemos un concepto verdadero, un concepto real, y no nos sujetamos a aquellas superficialidades que se desvanecen, se desaparecen con el tiempo. Debemos poner especial atención en los motivos también. Los motivos o la motivación que tiene una persona es algo realmente muy importante. Si la persona busca halagar a Dios, si la persona es impulsada por el deseo personal de identificarse con su Creador, es genuino. Pero si buscan irse por el reconocimiento personal o buscando una riqueza o algo, definitivamente no es el oro legítimo que nosotros debemos tener. Otro parámetro que quizá también es útil para nosotros es que los frutos genuinos no siempre coinciden con los valores culturales. Los valores de la sociedad son una cosa. Algunas costumbres realmente son pues respetables, pero otras costumbres de la sociedad son culturales. Entonces no tiene nada que ver con la verdad de Dios. No coincide con los valores de la cultura. Los frutos genuinos no coinciden con los valores de una cultura. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, empezando en el verso 13. Aquí también marca un concepto para nosotros, para encontrar lo real, lo verdadero, la ruta ideal. Entren por la puerta angosta, es decir, por la puerta que tiene pruebas, la puerta que tiene más problemas. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. La ruta perfecta, hermanos, es esta, la ruta que tiene problemas, que tiene dificultades, no la ruta que sigue la mayoría de personas, sino que la ruta angosta, la ruta que tiene más problemas. Si alguien produce frutos que conducen a otros a acercarse más a Dios,
o experimentar paz, o crecer en la fe, es un indicador claro que estos frutos son auténticas. Si producimos estos frutos de acercarnos a Dios o de acercar a otros a Dios y a crecer en la fe, es un indicador claro que estos frutos son auténticos. Los frutos falsos, en cambio, no conducen a un cambio real o a un crecimiento espiritual. Los frutos falsos no conducen a un cambio real en la persona, no nos dan un crecimiento espiritual. En tiempos de confusión moral o en tiempos de confusión espiritual, es muy importante apoyarnos en el discernimiento que proviene de Dios. Santiago nos da un buen consejo en relación a este tema. Santiago capítulo 1, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin reproche a algunos. Dios es benigno con cada uno de nosotros. Si le pedimos sabiduría, no nos la va a negar. Fue lo que hizo con el rey Salomón, ¿recuerdan? Que él dijo, ¿y qué es lo que quieres? Y riquezas y todo lo demás, dijo, sabiduría. Y después dice, en cuanto escogiste la sabiduría, lo bendijo. Hemos sido llamados, usted y yo, a hacer luz y a salir de este mundo a través de nuestra relación con Dios para permanecer firmes en la verdad. Eran los conceptos que mencionaba Breiser, la perfección que cada uno de nosotros debe buscar, la virtud que cada uno de nosotros debe buscar. Busquemos pues, armados con la palabra de Dios, busquemos las cualidades internas de las cosas, las verdades más profundas. Vayámonos ahí y no nos dejemos llevar por las apariencias externas, porque las apariencias externas son relativas, son pasajeras, no nos dan el parámetro correcto para decir esto es lo real, esto es lo verdadero. No son principios sólidos. Lo que realmente tiene valor regularmente está en la profundidad. Hay que escarbar un poco más. Las verdades no están superficiales, están como un poco más escondidas. Estas verdades pueden ser la honestidad, la integridad y la autenticidad. Si usted quiere saber si una persona es honesta, la tiene que evaluar o la tiene que ver actuar en diferentes campos para poder detectar si esta persona realmente es honesta cuando llegan las pruebas. Porque eso es lo que pasa. La mayoría de las personas son honestas cuando no tienen pruebas. Pero cuando viene la prueba es donde realmente se demuestra si la persona es honesta, si la persona tiene integridad y sobre todo si la persona es auténtica, que es lo que estamos enfatizando en este tema, la autenticidad de las cosas. Y por eso hacía la comparación entre un mineral de hierro y el oro, ¿verdad? Entonces, este hierro, repito, brillaba, pero era porque por su contenido de hierro, y cuando le daban con una piocha, sacaba chispas, pero no era verídico. No nos dejemos atraer entonces por todo aquello que es brillante, por todo aquello que es atractivo a primera vista. Recordemos que lo que es verdaderamente genuino se revela con el tiempo.
y mediante la reflexión. Tenemos que escarbar, tenemos que bregar mucho en ese sentido para poder encontrar el valor genuino de las cosas. Es una tarea realmente que cuesta mucho. Vean, en el caso de los diamantes, por ejemplo, es un poco más difícil encontrar si un diamante es genuino o no. Ahí es un experto el que determina si una piedra bruta, cuando la tallan y le hace todos los cortes que le tenían que hacer, el diamante es genuino. De otra manera no lo es. Pero son expertos en este tema. Este mismo concepto se da también en las obras de arte, por ejemplo, en una pintura. Una pintura le pasan ciertas pruebas con el carbono 14 y otras cosas para poder determinar si realmente si esa es la obra genuina o no. Porque lamentablemente la falsedad de las cosas en este mundo es algo bien común. Las personas mienten y las personas son falsas. Es necesario, pues, en cada situación evaluar la consistencia, la durabilidad, el impacto positivo de algo o de alguien, en lugar de dejarnos llevar por aquello que parece perfecto o parece llamativo. Esto se puede, pues, también aplicar al tipo de personas con las que convivimos. Cuando los analizamos o cuando los observamos bajo una óptica diferente, ahí podemos ver si esta persona es sincera o no. Es un gran trabajo, hermanos, para el cristiano encontrar lo que es realmente verdadero. Lo valioso perdura, repito, y aporta un verdadero significado, aunque no resalte de inmediato, no es evidente en el acto, en un momento dado. Y eso fue lo que le ocurrió a muchos siervos de Dios en la Biblia, que miraban bajo la óptica del ser humano y no miraban bajo la óptica de Dios. Veamos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel 16, 7. Vean este concepto. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios pesa los corazones, dice otra cita. Dios mira lo que realmente hay en el hombre, no lo que está delante de sus ojos, porque nuestra vista es, digamos, corta. Nosotros no alcanzamos a ver a ciertas distancias. Y en la naturaleza, por ejemplo, hay algunos animales que tienen mejor vista que el ser humano. El halcón, el águila, por ejemplo, pueden divisar los objetos muy pequeños. El hombre no. Para poder analizar ciertas cosas que son muy pequeñas, se tiene que valer de un microscopio, de una lupa, para poder aumentar su tamaño. ¿Y qué decir de las cosas que están lejos? Las cosas que están lejas no las podemos divisar nosotros bien. Especialmente con el ser humano, porque a medida que vamos creciendo, pues lógicamente vamos perdiendo un poco la visión. El ángulo de la vista se reduce y de ahí que no podemos ver de una manera objetiva. Otro concepto que también es importante y que es recalcado en la palabra de Dios es que la belleza superficial no es tan valiosa como el carácter piadoso y la devoción a Dios. La belleza superficial no es tan valiosa como el carácter piadoso y la devoción a Dios. De ahí que nosotros podemos observar, por ejemplo, en el caso de la mujer,
Cuando su belleza es externa, está apoyada ¿en qué? En joyas, en maquillaje, en tratamientos. Pero viendo el análisis de una mujer que es verdaderamente hermosa, es el interior lo que más cuenta, la belleza interior, su entrega también hacia Dios. Entonces, en este mundo realmente muchas cosas son engañosas, muchas cosas no son verídicas. He ahí la labor de todo cristiano de poderlas encontrar. Veamos Proverbios capítulo 31, 30. Proverbios 31, algunos lo conocen como el capítulo de la mujer. Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. El temor a Dios en una mujer, hermanos, es algo realmente muy loable y que Dios lo ve con agrado y con buenos ojos. Por eso dice, engañosa es la gracia. Hasta la gracia puede ser engañosa, realmente, ante la vista del ser humano. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, empezando en el verso 14. Este es un verso que a mí me parece muy complejo y muy difícil de comprender, porque dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense ustedes que lo que es malo completamente y lo que es perverso se puede disfrazar como ángel de luz. Es realmente incomprensible para nosotros cómo la oscuridad se puede convertir en luz en un momento dado. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Imagínense ustedes qué difícil esta situación. Y dice, no es extraño, porque la naturaleza del ser humano así es. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Es decir, un ministro verdadero, un ministro realmente, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de si Satanás lo puede utilizar también para que pueda transmitir un mensaje falso. Entonces, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. En conclusión, hermanos, debemos nosotros como cristianos hacer un análisis exhaustivo de cada una de las cosas que aprendemos para pasarles el tamiz a ver cuáles cosas son verdaderas y cuáles no lo son. Y digo, es posible que no lo logremos del todo porque los seres humanos no tenemos la perfección ni la capacidad para poder determinar en una forma real esto es justo, esto es verdadero. Solo Dios tiene esa capacidad, pero Dios nos da ciertas guías y ciertos parámetros que nos pueden ayudar para poder encontrar las verdades, sobre todo las verdades genuinas, que son las que a cada uno nos interesa para nuestro crecimiento espiritual y para mantenernos en el camino de Dios. Espero que cada uno de nosotros podamos advertir estos cambios que hay en la naturaleza, en los seres humanos, para que podamos encontrar los conceptos genuinos y ser nosotros con nuestro comportamiento agradables delante de Dios. Hermanos, que tengan un buen día de reposo.